Muy buenos días, mi nombre es Esther de Lourdes Domínguez Serrano. Actualmente curso el quinto semestre de la licenciatura en Derecho de la Universidad del Sur y mi asesor es el maestro Joel Aguilar. En esta ocasión me da mucho gusto explicarles los siguientes temas de Derecho Civil, que son prenda, hipoteca, transacción, contrato de juego y apuestas, contrato de renta vitalicia y registro público. Comencemos. La prenda es un derecho real constituido sobre un bien mueble enajenable para garantizar el cumplimiento de una obligación y el pago. Nadie puede dar en prenda las cosas ajenas sin estar autorizado por su dueño. También puede darse en prenda los frutos pendientes de los bienes raíces que deben ser recogidos en tiempo determinado. Para que esta prenda surta sus efectos contra tercero, necesitará inscribirse en el registro público. Si el objeto dado en prenda es un crédito o acciones que no sean al portador o negociables por endoso, para que la prenda quede legalmente constituida, debe ser notificado el deudor del crédito dado en prenda. El acreedor adquiere por empeño el pago de la deuda con el precio de la cosa empeñada, así como el derecho de recobrar la prenda de cualquier detentador, sin exceptuar el mismo deudor. El derecho de ser indemnizado de los gastos necesarios y útiles que se hagan para conservar la cosa empeñada, así como exigir del deudor otra prenda o el pago de la deuda aún antes del plazo convenido, si la cosa empeñada se pierde o se deteriora sin su culpa. Entre las obligaciones, el acreedor está obligado a conservar la cosa empeñada como si fuera propia y a responder de los deterioros y perjuicios que sufra por su culpa o negligencia, así como a restituir la prenda luego que estén pagados íntegramente la deuda, sus intereses y los gastos de conservación de la cosa. Entre sus características, es un contrato típico porque se encuentra reglamentado en la ley. Es un contrato unilateral porque solo nace la obligación para el acreedor de devolver la cosa dada en prenda. Sin embargo, se convierte en un contrato bilateral imperfecto porque genera derechos y obligaciones para ambas partes. Es un contrato accesorio ya que garantiza una obligación principal. Es un contrato oneroso porque reporta utilidad para ambas partes. Es indivisible hasta que la obligación principal no se cumple completamente. Es un contrato real que exige la entrega de la cosa. Este obliga a la entrega en posesión del bien mueble y su plazo es renovable para cada 5 años. Otro de los temas de que vamos a hablar hoy es el tema de la hipoteca. La hipoteca es una garantía donde se afectan bienes inmuebles como respaldo del cumplimiento de una obligación. Sin embargo, a la prenda de determinados bienes, como son los barcos y las aeronaves, se les denomina también hipoteca. La hipoteca es un derecho real que se tiene sobre el bien, aunque éste pase a poder de otro poseedor o cambie de propietario. Accesoriedad. El derecho real de garantía es siempre accesorio de una obligación personal, pero se garantiza el cumplimiento. Inseparabilidad es el resultado de la accesoriedad y de la naturaleza persecutoria de la acción real. Indivisibilidad. Este concepto implica que aunque la deuda garantizada sea reducida por pagos parciales, el gravamen hipotecario permanece íntegro. Especialidad. Según el cual la hipoteca solo puede recaer sobre bienes especialmente determinados. Formalidad. La hipoteca requiere determinados requisitos formales de validez que varían según el origen de la misma. Nunca es tácita. Efectos de la hipoteca. Afecta el bien hipotecado al cumplimiento de la obligación, de modo que puede ser vendido en subasta pública para pagar con el precio obtenido la deuda que se garantizó. Por su parte, el deudor hipotecario es aquel que transfiere el derecho de propiedad, mientras que el acreedor hipotecario comúnmente es una institución financiera. Esta hipoteca se paga en cuotas que incluyen los intereses y el monto de lo prestado. Si el deudor no paga, se produce la ejecución de la hipoteca que permite al acreedor hipotecario exigir el pago inmediato del total de la deuda. En México tenemos 3 tipos de hipotecas, que es la hipoteca fija, hipoteca mixta y la hipoteca variable. La hipoteca fija la peculiaridad de esta es que pagarás la misma cantidad del interés durante toda la vida del financiamiento inmobiliario, sin importar las fluctuaciones en el mercado. Siempre pagarás la misma mensualidad por tu crédito hipotecario, es decir, se ofrece un interés fijo.
a menos que se incumpla con las condiciones pactadas como seguros, vinculación de la nómina o incumplimiento del pago. Sin embargo, debido a que es un interés fijo, las entidades financieras que lo ofrecen regularmente lo dan en un porcentaje mayor a las hipotecas de interés variable. Esto hace que no sea una de las hipotecas más baratas. Continúa la hipoteca variable. Este tipo de interés cambia constantemente durante la vida de tu crédito hipotecario, ya que se basa en la tasa de interés interbancaria. La TIE cambia todos los días. Esto quiere decir que si las tasas de referencia cambian, los pagos de tu hipoteca disminuyen o suben. También lo harán las mensualidades. La hipoteca mixta combina las dos anteriores, la hipoteca fija y la hipoteca variable, aunque realmente se comporta más como una variable, donde la entidad financiera ofrece una hipoteca con un interés fijo durante algunos años y durante el resto aplica el interés variable de acuerdo al tipo de financiamiento que contrates. La hipoteca mixta le permite dar tranquilidad al cliente durante los primeros años mientras se espera que se estabilice o mejoren las condiciones a futuro. Aunque se haya pactado que la duración del préstamo sea de 30 años, no es contradictorio que en ocasiones se incremente el plazo. Esto estamos hablando ya de la duración. Los pactos establecidos en la escritura pueden determinarse ya sea con exactitud tanto el plazo de duración del préstamo como los tipos de interés aplicable a cada una de las fases, que se dividen el periodo de su devolución y las fechas de variación de los tipos. Otro tema que vamos a tratar el día de hoy es la transacción. Esta es bilateral, es decir, es un negocio jurídico a través de la cual las partes, mediante el pacto o acuerdo de voluntades, encuentran la solución de la controversia del litigio. Es un pacto unilateral en donde una de las partes acepta la pretensión de la otra. En la transacción, en cambio, hay un acuerdo de voluntades entre las partes destinado a dar, retener o prometer con el objeto de evitar o terminar un conflicto. Es un contrato formal, son incapaces para transigir los ascendientes y tutores en nombre de las personas que tienen bajo su potestad o su guarda, a no ser que la transacción sea necesaria o útil para los intereses de los incapacitados y previa autorización judicial. El contrato de juegos y apuesta. Este contrato es por distracción o ganancias. Las dos partes se comprometen a un préstamo bajo condiciones opuestas. Si se trata de un juego prohibido, la ley no concede acción al que sea acreedor para reclamar el pago, pero tampoco se le concede al deudor que pagó voluntariamente para repetir o recuperar lo pagado. En el contrato de apuesta, las partes, con el fin de apoyar una afirmación, se prometen recíprocamente ciertas prestaciones para el caso de ser o no ser verdad aquella afirmación. La suerte o el azar no determina solo la equivalencia de las prestaciones, sino la misma atribución de las obligaciones que deberán cumplirse por cada una de las partes. Otro de los temas que estamos tratando es el contrato de renta vitalicia. Este tiene características especiales que lo diferencian del resto, donde una persona llamada deudor está obligada a pagar de forma periódica a otra una pensión durante el tiempo que esta persona esté viva. Esta pensión no tiene por qué ser económica, sino que puede ser dinero o bienes. El contrato de renta vitalicia debe incluir alguna garantía que sirva como aval del cumplimiento del mismo. El contrato de renta vitalicia es irrevocable. Esto significa que una vez firmado, ninguna de las partes puede dejarlo sin efecto. Los contratos de renta vitalicia suelen incluir la cláusula el periodo garantizado. Esto sirve para proteger al acreedor en caso de que el deudor fallezca. En caso de incumplimiento, este tipo de contratos incluyen una cláusula de indemnización para proteger los intereses del beneficiario en la renta vitalicia. Suele tratarle principalmente de indemnizaciones económicas. El contrato de compraventa de esperanza es un contrato de compraventa en el que una de las partes, que se denomina vendedor, se compromete a venderle el fruto de su trabajo a otra persona llamada comprador. Este fruto de su trabajo puede ser la siembra, una camada de animales, y entregársela al comprador, como había yo dicho.
Este contrato tiene por objeto adquirir una cantidad determinada, como los frutos de una cosa que produzca en un tiempo determinado fijado, tomando el comprador para sí el riesgo de que estos frutos existan o no existan. Generalmente esto sucede con aquellos de siembra, cosechas de siembra como el tomate, el maíz, en el cual el comprador llega y efectúa una oferta con respecto a una siembra en su totalidad. Si la siembra se pierde o la cosecha es mayor, la gratificación es para el comprador o también la afectación es para el comprador. Esto es un contrato de esperanza. En el contrato de compraventa de esperanza es un contrato celebrado en lo particular y ratificado por medio de la fe pública de un notario, quien constatará la plena voluntad de las partes celebrando el contrato. Entre sus características es principal porque existe y subsiste por sí mismo, es bilateral, existen obligaciones y derechos para ambas partes. Oneroso, se originan provechos y gravámenes recíprocos. Aleatorio, la cuantía de las prestaciones no es cierta y determinada desde la celebración del contrato, sino que dependen de un hecho a futuro o incierto. Consensual o en oposición al real, en virtud de que no necesita la entrega de la cosa para hacer el perfeccionamiento del mismo. Formal, si el valor del avalúo del inmueble excede de los 365 del salario mínimo, su venta se hará en una escritura pública. El Código Civil considera como bienes inmuebles a los frutos pendientes de los árboles y plantas mientras no sean separados de ellos por cosechas o cortes regulares. De tracto sucesivo, produce efectos a través del tiempo. El registro público. El registro público de la propiedad es una institución destinada a hacer constatar por medio de inscripción los títulos por los cuales se adquieren, se transmiten, modifican, graban o extinguen el dominio, la posesión y los demás derechos reales sobre los inmuebles propiedad del gobierno federal. Todos los documentos relativos a actos o contratos susceptibles de tener alguna repercusión en la esfera de los derechos reales, los títulos que la ley ordene que sean registrados. Se inscriben todos los actos jurídicos y administrativos de los inmuebles, los que acreditan su propiedad, así como la transferencia, modificación y cualquier acto que modifique su situación. Los documentos registrales y su clasificación. El registro público está facultado para inscribir documentos, hacer anotaciones y extender constancias y certificaciones a través de documentos físicos o electrónicos, atendiendo a la naturaleza de los bienes, actos o contratos. También se registran la constitución, modificación y extinción del patrimonio de la familia, los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles por un periodo mayor de 6 años y aquellos en los que haya anticipos de rentas por más de 3 años. Los títulos en los que se consienten la reserva del dominio y la constitución resolutiva de las ventas de inmuebles en abonos. Los testamentos también se pueden registrar, por medio de los cuales se deja una propiedad de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos. El inventario de los bienes hereditarios, cuando lo disponga la ley, las resoluciones judiciales en que se declare la cesión de bienes, las autorizaciones de fraccionamientos expedidas por el Ejecutivo, de acuerdo con la ley, los poderes para actos de dominio y de administración que afecten bienes inmuebles y derechos reales constituidos sobre los mismos, las escrituras que contengan la constitución de régimen de propiedad de condominio, así como los planes estatales y municipales de desarrollo urbano. Bueno, por mi parte es todo. Les agradezco la atención que han puesto a estos temas y bueno, estamos a sus órdenes. Mi nombre es Esther de Lourdes Domínguez Serrano, estudiante de la licenciatura de Derecho en la Universidad del Sur. Gracias por su atención.